Hola y bienvenidos a este video tutorial de inglés. En esta lección vamos a hablar sobre el Present Perfect. Veremos las formas, los usos y las palabras clave de este tiempo verbal. En primer lugar, vamos a ver las formas del Present Perfect. La traducción en español de este tiempo verbal, tomando como ejemplo el verbo trabajar, sería yo he trabajado. Vamos a ver las estructuras del Present Perfect para frases afirmativas, frases negativas y preguntas. La estructura de las frases afirmativas, como puedes ver, es sujeto más auxiliar have más participio. Para formar este tiempo verbal necesitas conocer la conjugación del verbo auxiliar have en presente y también necesitas conocer los participios irregulares. Los participios irregulares hay que aprenderlos de memoria, esa famosa lista de participios irregulares. Y el participio regular se forma con el infinitivo más terminación ed. Y para que quede claro, ¿qué es el participio? En español es la forma verbal que termina en ado o en ido. Veamos la estructura de las frases negativas. La estructura es sujeto más auxiliar have más not, que es la negación, más verbo en participio. Veamos por último la estructura de las preguntas. ¿Cómo se pregunta con el present perfect? La estructura es el verbo have, luego sujeto y luego el verbo en participio. Ya hemos visto la estructura teórica del present perfect, ahora vamos a aplicarla conjugando el verbo trabajar en todas las personas, en inglés, to work. Para la frase afirmativa yo he trabajado y demás personas tenemos I have worked, you have worked, he, she has worked, we have worked, you have worked, they have worked. Como puedes ver, el auxiliar have es igual para todas las personas excepto para la tercera persona del singular, que cambia a has. Lo otro que debes tener en cuenta es conocer el participio, que normalmente es el verbo infinitivo terminado en ed, como hemos dicho. Pero que hay una lista de verbos irregulares que tienen el participio diferente y esos te los tienes que aprender de memoria. Para la frase negativa, yo no he trabajado, vamos a ver también todas las personas. I haven't worked, you haven't worked, he, she hasn't worked, we haven't worked, you haven't worked, they haven't worked. La negación puede contraerse o no, y es importante aprender ambas formas. El have not se convierte en haven't y el has not en hasn't. Para la pregunta ¿yo he trabajado? Ya hemos visto que giraremos el orden y empezaremos con el have en lugar del sujeto. Have I worked? Have you worked? Has he, she worked? Have we worked? Have you worked? Have they worked? Bien, vistas las formas del present perfect, es importante recordar que este tiempo verbal no lleva do ni does, como es el caso del present simple, por ejemplo, que ya vimos en otro video tutorial. El present perfect tiene como auxiliar, en cambio, el have, exactamente como en español, que también tenemos el verbo haber como auxiliar. Este tiempo verbal no debería presentarnos dificultades porque sigue la misma estructura que en español. Vista la forma del present perfect, ahora vamos a ver los usos de este tiempo verbal. ¿Cuándo se utiliza el present perfect? En primer lugar, para acciones pasadas que tienen efecto en el presente. Por ejemplo, I have already seen this film. Ya he visto esta película. O she hasn't done the homework yet. Ella todavía no ha hecho los deberes. Un segundo uso son las acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Por ejemplo, I have lived in Paris since I was 5. He vivo, que sería en español, en París desde que tenía 5 años. O también, por ejemplo, she has never had a boyfriend. Ella nunca ha tenido novio. Un tercer uso son las acciones pasadas de las cuales no decimos cuándo tuvieron lugar exactamente. Por ejemplo, my teacher hasn't worked in that school. Mi profesora no ha trabajado en esa escuela. O they have had 3 dogs. Ellos han tenido 3 perros. Y por último, también lo utilizaremos para acciones que acaban de ocurrir ahora. We have just arrived. Hemos llegado ahora mismo o acabamos de llegar. O por ejemplo, I have just cut my finger. Me he cortado el dedo o me acabo de cortar el dedo. Estos son pues los 4 usos más importantes del present perfect. Ahora, sabiendo cuándo se utiliza este tiempo verbal, veamos algunas palabras clave. Son palabras que nos ayudan a saber que tenemos que utilizar el present perfect cuando hablamos.
Tenemos expresiones de tiempo como always, so far, ever, never, just, yet, recently, today, already, for, since, in recent years. Y también la forma interrogativa how long. Todas estas palabras, que las vamos a ver ahora con ejemplos y explicación, están muy vinculadas al present perfect. Hasta aquí ya hemos visto lo más importante del present perfect, las formas, los usos y las palabras clave. Vamos a ver ahora cuándo usamos estas palabras clave. Ejemplos. Las palabras clave, por ejemplo, just. Just se usa junto con el verbo para indicar que la acción acaba de ocurrir en este momento. Se sitúa entre el have o has y el participio. Por ejemplo, Anne has just called me. Anne me acaba de llamar. Otra palabra clave es for, se traduce por durante o desde hace y le siguen periodos de tiempo. I haven't seen him for months. No lo he visto desde hace meses. Otra palabra clave, since, se traduce por desde y le sigue una expresión que indica un momento concreto en el tiempo. Por ejemplo, I haven't seen him since 2010. No lo he visto desde 2010. Es importante poder diferenciar entre estas dos palabras clave porque a veces nos confunden, el for y el since. Muy importante. Más palabras clave, already, se traduce por ya. Se usa en frases afirmativas y ocasionalmente en preguntas. Se coloca entre el have o has y el participio. Por ejemplo, Maria has already finished. María ya ha terminado. Y el yet se traduce por todavía, aún o ya, dependiendo de la frase. Se usa en frases negativas y preguntas y se coloca al final de la frase. Por ejemplo, have you bought the tickets yet? ¿Has comprado las entradas ya? No, I haven't bought them yet. No, todavía no las he comprado. Estas dos palabras, already y yet, también a veces nos confunden, así que hay que saber diferenciarlas. Y por último, el interrogativo how long se utiliza para preguntar cuánto tiempo ha durado la acción o cuánto tiempo hace que empezó la acción, si esta todavía dura en el presente. Por ejemplo, how long have you lived here? ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? Hasta aquí las explicaciones acerca de las palabras clave más importantes de este tiempo verbal. Ahora, por último, vamos a ver algo muy importante, que es que no hay que confundir este tiempo verbal con el past simple, ¿vale? El past simple es un pasado lejano, acabado, acompañado de expresiones de tiempo concretas. En cambio, el present perfect, es lo que estamos aprendiendo, se refiere a un pasado reciente o bien sin referencias temporales concretas. Bien, pues hasta aquí este tutorial, espero que os haya servido. Gracias y hasta la próxima.